Yo soy el doctor Jackson Leo Hem, soy oncólogo pediátrico, radiooncólogo, y hoy tengo el gusto de presentarles los principales efectos secundarios de la radioterapia en el paciente pediátrico, gracias a iCáncer. Vamos a comenzar primero con las generalidades del cáncer pediátrico. El cáncer pediátrico afecta más o menos 70 a 160 casos por millón de niños entre 0 a 14 años en el mundo. Aproximadamente uno de estos 570 adultos pueden llegar a ser sobrevivientes de cáncer, por lo cual casi el 25% de todos estos pacientes presentará en algún momento de su vida las complicaciones relacionadas con la radioterapia. Entonces, ¿qué es la radioterapia? La radioterapia es una modalidad de tratamiento en la cual nosotros utilizamos para tratar el cáncer en los niños. La radioterapia consiste en unas radiaciones emitidas por un aparato en la cual afecta tanto las células tumorales como las células malignas. Y la función consiste en una función curativa del cáncer, o el control del crecimiento o la diseminación de la enfermedad, si eso ha sido avanzado, o para prevenir una enfermedad microscópica luego de alguna cirugía. Entonces, este efecto de las radiaciones ionizantes produce un daño dentro de la célula. Como vemos acá, dentro de las células tenemos el código genético, lo que llamamos el ADN, y las radiaciones lo que hacen es unos cambios, unos daños en el ADN, afectando la célula tumoral, pero además también afecta las células sanas alrededor del tumor. Por eso que es importante nosotros conocer los efectos secundarios, y por eso se producen los efectos secundarios. Los efectos secundarios son los efectos que se producen alrededor de los tejidos normales. El efecto secundario depende de la dosis total de la radioterapia, de la cantidad de radiación por día recibida por el niño y la duración y el volumen tratado. Se puede dividir principalmente en dos grupos. Los efectos agudos, que son que comienzan en los primeros 3 meses de tratamiento, y los efectos tardíos, que pueden aparecer de 3 a más años al fin de la radioterapia. Para que ocurran estos efectos secundarios depende de muchos factores, entre ellos la predisposición genética. Algunos pacientes heredan mutaciones en los padres y estas mutaciones originan el cáncer. Pero estas mutaciones no solamente originan el cáncer, sino puede también predisponer a que los tejidos sanos tengan una mayor susceptibilidad a radiación y por ende una mayor sensibilidad en los tejidos, por lo cual se puede tener una mayor probabilidad de la ocurrencia de los efectos secundarios. También depende de cómo se recuperan los tejidos en el cuerpo. No es lo mismo una radiación a nivel de la sangre, en las leucemias, que son tejidos que se recuperan rápido, que tejidos como el encefálico o el sistema nervioso central, que son células mucho más, difíciles de regenerar. Y depende si la paciente o el pacientito tenga alguna enfermedad subyacente, ya sea un síndrome de Down o alguna comorbilidad de nutrición o otro factor que le pueda aumentar estos efectos secundarios. Entonces, ¿por qué es importante saber todos estos efectos secundarios? Porque los problemas graves que presentan en el adulto dependen mucho de cómo controlemos estos efectos secundarios, ya que casi el 25% de los pacientes son sobrevivientes de cáncer. Vamos a abarcar ahora los efectos agudos. Los efectos agudos son los efectos que ocurren en los tejidos sanos de alta replicación, o sea, en los tejidos que se regeneran rápidamente, entre ellos la piel, el cuero cabelludo, la mucosa de la boca, ¿no? Y los componentes de la sangre. Generalmente estos
efectos o daños en las células de estos tejidos son temporales y la mayoría de veces se pueden recuperar. En los niños es muy común que nosotros tratemos tumores del sistema nervioso central o de la sangre. Y uno de los principales efectos agudos que encontramos es la pérdida de cabello o la alopecia. No siempre se cae el cabello completamente, pero frecuentemente los niños presentan pérdida total o parcial del cabello. Esto puede ocurrir entre 2 a 4 semanas después de la radioterapia, pero puede volver a crecer entre 2 a 3 meses. El cabello que crece, los padres no deben asustarse, ya que el cabello va a ser un poquito diferente al normal, tanto en textura como en color. Pero ya con los meses posteriores, poco a poco el cabello se va retornando a su forma normal. ¿Cómo se puede mejorar o cuidar el cabello? Hay que limpiar el cabello con champú suave. Hay que protegerlo de la exposición del sol, del viento y de la intemperie, la lluvia. Usar muchos gorros y pañuelos de algodón si estamos en veranos, y si es un adolescente o una niña, se puede inclusive utilizar pelucas que le ayuden a estar socialmente bien. Otro efecto secundario importante y frecuente son las náuseas y vómitos. Normalmente esto se da en diferentes tratamientos, tanto en el sistema nervioso central como a nivel del sistema gastrointestinal. Normalmente, si los vómitos o náuseas son profusos, nosotros le damos algún antiemético y en 30 minutos antes de comer. Hay que ofrecerle comidas que le agraden, alimentos baja en grasa, baja en sal, baja en salsas, y que tenga una bebida y unos alimentos suaves y fríos. No comer en exceso, sino fraccionarlo en varias tomas en diferentes horarios y evitar alimentos muy calientes o muy condimentados. Otro efecto secundario importante es los efectos de la piel. Esto nosotros lo vemos en los pacientes más adolescentes, generalmente en los tratamientos de cuello, entre ellos cáncer de tiroides o craniofaringioma, en donde nosotros vemos dermatitis, que son inflamación de la piel superficial, prurito, descamación, hasta inclusive si no se trata o no se vigila, se puede llegar a la ulceración. Esos son los efectos agudos. Hay otros efectos que son más severos y que la recuperación es mucho más limitada. Estos efectos no se presentan tan rápido, sino que se presentan después de 6 meses o inclusive años. Generalmente en los estudios que nosotros tenemos en Panamá, casi más de la mitad de estos pacientes sobrevivientes de cáncer presentan de uno o más de estos efectos tardíos. Entre los efectos tardíos más importantes tenemos lo que son del crecimiento y desarrollo. Vemos una talla baja en los niños tratados, una función neurocognitiva, o sea, a nivel escolar, puede que necesite alguna ayuda o un soporte, el desarrollo óseo para la estatura. Generalmente en adultos mayores hay problemas en la infertilidad, puede haber problemas endocrinos, ya sea hipotiroidismo, hipertiroidismo, complicaciones cardíacas, pulmonares, neumonitis o gastrointestinales. Y uno de los que más nos preocupa son la aparición de los segundos tumores. Estos se han visto que puede aparecer dentro de varios años después de un tratamiento con radioterapia, y el desarrollo psicosocial del paciente. En Panamá tenemos un protocolo de seguimiento de sobrevivientes de cáncer pediátrico post tratamiento de radioterapia. Hemos analizado desde 1998 hasta el 2018, 20 años, que nosotros hemos visto. Hemos visto que una de las complicaciones es la obesidad y el sobrepeso, casi el 30% de los niños sobrevivientes. Hay un retraso en la talla después de radioterapias en el cráneo, disminuciones de fertilidad, retraso escolar en niños mayores de 2 años,
alteraciones respiratorias como neumonitis, hipotiroidismo en 1/3 de los pacientes, segundos cánceres ya entre 6 a 12 años posterior a la radioterapia, y muchos niños son abandonados después de que queda con una secuela de radioterapia y hay deserción escolar. Y eso por eso que es importante, además, nosotros con una disciplina de psicología para apoyo familiar. Los diferentes efectos secundarios dependen del área o del lugar donde nosotros estamos haciendo tratamiento. Si nosotros hacemos un tratamiento a nivel de la cabeza y del sistema nervioso central, generalmente nosotros lo realizamos en pacientes que tienen tumores cerebrales, en metástasis cerebrales o en pacientes con leucemias que se han ido al sistema nervioso central. Generalmente lo que vemos es alopecia o pérdida de cabello, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, eritemas o descamación en la piel, ojo seco o somnolencia o convulsiones. Ya cuando son mucho más severos o que han pasado varios meses, puede haber deterioro cognitivo o déficit de atención, hipoacusia, que es la disminución de la audición, cataratas. Muchos niños que han sido tratados, muchos adultos que han sido tratados durante niños han presentado cataratas, alteraciones endocrinas, alteraciones dentales y metabólicas. A nivel de la cabeza y cuello, nosotros tratamos pacientes que son de la cavidad oral, cánceres de las glándulas salivares, craneofaringiomas y cáncer de tiroides. Generalmente vemos bastante lo que son las radiodermitis, o sea, la inflamación de la piel, la mucositis y la xerostomía o la resequedad de la boca. Entre las toxicidades tardías encontramos problemas para tragar, disfagia, dificultad para abrir la boca o para la mandíbula, trismus e hipotiroidismo, ¿no? Aquí vemos unos ejemplos más principales de los efectos de la cabeza y cuello. Entre ellos la piel, dermatitis, hiperpigmentación, la mucosa, mucositis y las glándulas salivares. Tenemos un caso de un niño con tratamiento de un cáncer nasofaringio, en la cual hay diferentes efectos secundarios en la boca, entre estos las aftas, caries dentales, inclusive pérdidas de piezas dentales, por lo cual es muy importante la higiene y los enjuagues. Igualmente la mucositis en la boca, o sea, la inflamación de la mucosa o del tracto gastrointestinal, por lo cual las recomendaciones son muy importantes. Debe haber una higiene bucal diaria. Hay que mantener con un cepillo suave y con una crema dental suave. Si el niño tiene dolor o molestias para tragar, se puede hacer unos enjuagues de lidocaína o anestésicos antes de la alimentación. Muy importante la hidratación y las bebidas que no sean muy calientes ni muy ácidas. Y importante verificar los padres, sobre todo las bocas, las encías, que no estén con comidas, que siempre estén bien limpios y que no tengan manchas blanquecinas. Aparte de eso, se puede aparecer lo que llamamos afta o lesiones en la mucosa, y esto se puede solucionar con alimentos como gelatinas, alimentos fríos, evitar irritantes, picantes o ácidos, tomar bebidas a base de leche y seguir los enjuagues que les recomiendan los médicos. Tratamientos a nivel del tórax, nosotros podemos encontrar lo que llamamos esofagitis o irritación del esófago, la disfagia o dificultad para tragar. Estos son los más frecuentes en pacientes tratados tanto de linfoma o de cáncer de tiroides o sarcomas a nivel del cuello y del tórax. Si nosotros seguimos estos pacientes, muchos de estos pacientes durante la edad adulta puede producir neumonitis o inflamación de los pulmones, pericarditis o inflamación del pericardio, hasta algunas
lesiones de los sistemas nerviosos central o del sistema nervioso periférico, de las manos o del tronco. Además de todas estas afectaciones, tanto afectaciones coronarias, afectaciones de la tiroides, hipotiroidismo, es muy importante recalcar que todos estos efectos secundarios no solamente es por la radioterapia, inclusive muchos de los tratamientos en los niños son tratamientos ya sean combinados o ya sean secuenciales con tratamientos de quimioterapia, por lo cual hay que vigilar tanto los efectos de la quimioterapia como los efectos de la radioterapia. A nivel del tronco, o sea, abdominopélvico, nosotros tratamos varios tumores como neuroblastoma, tumor de Wilms y rhabdomyosarcoma. Y la mayoría de los efectos secundarios son las náuseas, los vómitos, las diarreas y los cólicos. Muy importante como padres saber cuándo tenemos que manejar todos estos efectos. Estos efectos pueden progresar o pueden presentarse otros mucho más severos después de años. Entre ellos está insuficiencia renal, insuficiencia pancreática, puede haber alteraciones en el crecimiento, entre ellos escoliosis, o sea, deformidades en la columna, cifosis o desarrollo anormal de la musculatura ósea. Inclusive la fertilidad puede estar comprometida por hipogonadismo. Varios de estos efectos secundarios, como le dije, la insuficiencia renal, no ocurre solamente con la radioterapia, sino muchas veces se dan por tratamientos combinados de quimioterapia o inmunomoduladores, ¿no? Puede haber inflamación de la vejiga, puede haber fallo gonadal con tratamientos combinados. Igualmente, cambios en las articulaciones y a nivel osteomuscular. Todo esto como padres de familia, igual como en los médicos, tenemos que estar muy vigilantes. ¿Qué tenemos que vigilar? Hay que vigilar que durante el tratamiento del niño, tanto en radioterapia como en quimioterapia, la adecuada ingesta de líquido. Hay que evitar el riesgo de deshidratación por náuseas y vómitos luego de las radioterapias. Hay que ver que el niño esté comiendo y que esté comiendo de forma adecuada y con los nutrientes adecuados. Por eso es importante vigilar las deficiencias nutricionales. Hay que siempre examinar la mucosa, la boca, los dientes de los niños, porque de eso depende muchos riesgos de otros síntomas y otros signos que pueden complicar el proceso de la digestión. Es importante ver el cabello, cuidar el cabello y cuidar la piel de todos nuestros niños. Una vez detectado que el niño tiene estas complicaciones, hay que comunicárselo al médico y hay que hacer diferentes tipos de prevenciones. Hay que ir a las asistencias de la enfermería, asistencias a los pacientes, guías de educación, monitoreo de estos efectos secundarios y referencia oportuna a otros especialistas si se complica. Gracias que últimamente con los avances de la tecnología, de la radioterapia y de las inmunoterapias, muchos de estos efectos secundarios ya son menos. Ya los sobrevivientes de cáncer actualmente presentan menos efectos secundarios que antes. Y eso es una buena noticia para todos nuestros pacientes pediátricos. Entonces, ¿qué es importante como conclusión? Hay que reconocer que todos los tratamientos oncológicos, tanto la radioterapia, quimioterapia o inmunoterapia, producen efectos secundarios. Estos efectos secundarios dependen de la cantidad de dosis que se da y la edad del paciente. A menor edad y mayor dosis, el riesgo secundario aumenta. Los efectos secundarios no son iguales en todos los niños. Depende mucho del paciente, depende mucho del tamaño o el tipo de tumor y del tratamiento, si es combinado o no con quimioterapia. Y si el paciente presenta efectos secundarios, hay que detectarlo a tiempo y derivarlo a un manejo multidisciplinario.
Muchas gracias.